Muy bien, y estábamos conversando sobre este tema que se une, por supuesto, con lo que queremos conversar también con el doctor en filosofía, Óscar Ariel Cabezas, porque vamos a hablar sobre este libro, que es Quousque Tandem, la indignación que viene. Fantástico. Bien interesante porque el objetivo de este libro, dice, es descontextualizar la coyuntura, salir de la inmediatez, que por fin, salir de la inmediatez de la derrota electoral del plebiscito del 4 de septiembre que rechazó la nueva Carta Magna. Es un llamado a pensar y debatir la hipótesis de que el levantamiento del 18 de octubre de 2019 fue un acontecimiento político único en la historia de Chile. Hasta ahora, toda la empresa electoralista ha demostrado ser un intento por borrar el umbral que abrió la revuelta, convicción alojada en la hipótesis de que la revuelta hizo posible un fundamento de verdad de la política, lo cual niega la retórica basada en el arte de los consensos. Qué interesante, un tema que nos gusta mucho tratar aquí en el programa. Bienvenido, Óscar, muchas gracias por estar acá en La Voz de los que Sobran. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No sé si estabas escuchando nuestra discusión acalorada. Ahí, ¿qué te parece lo que sucedió ayer? Liberaron a estos 5 carabineros, ¿verdad? Ya vemos los efectos por primera vez de la ley Naín Retamal. Y toda esta locura en la que entramos diría yo, las últimas semanas, por no decir mes, porque quién sabe, un poquito más. Hemos tenido una civilización complicada. Sí, es cierto. Sí. Han sido malos milenios. ¿Qué te parece lo que está pasando? Bueno, quizás lo primero que habría que señalar es que no soy un analista de coyunturas, así, de manera del día a día. Sin embargo, creo que lo que está ocurriendo, lo que estaban ustedes comentando antes de mi ingreso a esta sala, tiene que ver con problemas que se podrían definir de estructura. Y esos problemas de estructura son, por supuesto, políticos, son también problemas que están inscritos en una lógica, yo diría, global de estructuración de la violencia. Están también relacionados con el hecho de que no ha sido posible revertir la situación a la que se puede calificar como una situación neofascista. El neofascismo no es un gobierno, un tipo de modelo político, es algo que está en lo cotidiano, que existe de manera cotidiana en nosotros. Y ese neofascismo, si bien podría ser cambiado a través de una nueva cultura, de la emergencia de una nueva cultura, un gramsciano diría, por ejemplo, hay que levantar una nueva hegemonía que permita contener el neofascismo. Y el neofascismo de la sociedad chilena no son solo estos 3 episodios debido a esta nefasta nueva ley, sino que diría yo, es un fenómeno histórico. Está relacionado con el golpe de 1973, pero sobre todo está relacionado, y esto quizás es lo difícil de entender, está relacionado con la democracia. La democracia de los últimos 30 años es una democracia que no logra resolver el neofascismo, porque el neofascismo es molecular, es algo cotidiano. Y eso se podría haber, creo yo, transformado, o se podría haber intentado profundizar reformas como la reforma a Carabineros. No se hizo porque la especificidad, diría yo, del gobierno de Boric consiste en que decidió ser un gobierno con oposición, no un gobierno de resistencia. El gobierno podría haber dicho, incluso ahora que estamos en el gobierno, incluso ahora que estamos en el poder, seguimos en la resistencia. Pero para seguir en la resistencia tendrían que haber levantado, haber incluso intensificado el espíritu de la revuelta, que para mí es el acontecimiento político más importante que ha ocurrido después de lo que ocurrió
como proceso político entre el 70 y el 73. Se podría decir que Boris, todas las políticas que ha hecho han ido en contra de todos los que votamos por el Boric. O sea, en lugar de fortalecer los fundamentos de todo este proceso, ha ido pidiendo perdón y desdiciéndose y generando políticas concretas que van en directa oposición a lo que él mismo propuso en su campaña y a todos los que lo apoyamos cuando lo elegimos. Entonces uno dice, lo que está haciendo es como querer darle el favor a esta oposición en lugar de fortalecer estas ideas de, por ejemplo, cuando dice vamos a nacionalizar el litio, le dice eso a la conferencia de prensa, pero cuando habla con los empresarios dice no se me enojen, si en realidad va a ser, ustedes van a tener, le dice una cosa a lo uno, pero en la práctica concreta está gobernando en oposición a los que lo eligieron, creo yo. Eso es lo que querías decir con gobierno, con oposición, con la oposición política, ¿sí? Sí, está gobernando con una oposición, por supuesto es una oposición de la cual ninguno de los que estamos aquí en esta sala gusta, ¿no? Porque esa es la derecha ha hecho bastante difícil las reformas, pero yo estaba diciendo algo un poco más específico, lo que yo creo que ocurre con el gobierno de Boric, cuando el gobierno gana, tiene ese discurso que es un discurso espectacular, un discurso muy emotivo, tan emotivo como cuando se abrió la Convención Constituyente. Ese primer discurso luego queda atrapado en el sistema político que había sido fuertemente cuestionado por la revuelta. La revuelta lo que hace es cuestionar sobre todo una clase política de la cual hoy día el gobierno es parte. De hecho, cuando uno se pregunta cómo se llegó a empoderar a la derecha se empodera cuando se rechaza la nueva Constitución con ese porcentaje escandaloso, pero al mismo tiempo uno sabe que ese rechazo es un rechazo a la clase política, lo han dicho varios intelectuales, entre ellos uno que han entrevistado ustedes, Gabriel Salazar. Yo creo que esa percepción es una percepción completamente acertada. Un gobierno en la resistencia habría sido un gobierno que hubiese estado quizás promoviendo la resistencia con la calle, un gobierno que hubiese sido, si bien no igual al gobierno de Salvador Allende, hubiese intentado resistir el modo por el cual se captura el proceso que abre la revuelta, que es un proceso novedoso y de profundización de la democracia. Eso queda trunco, creo yo, con el gobierno de Boric. Aquí han estado varias intelectuales, como dices tú. Tú eres uno de aquellos también. Soy un profesor. Entonces, hemos conversado mucho sobre también cómo hoy día los golpes de Estado no necesitan de militares, jinetas, armas, ¿no? Pueden hacerse de otra forma, ¿no? Un poco como poniéndonos la pata encima a través de otros métodos. ¿Tú también sostienes entonces que las revueltas en el mundo podrían darse de otras formas? Sí, yo de hecho creo que yo no hablo de estallido. En eso es muy importante, yo creo, distinguir las revueltas de lo que se llamó el estallido. Por ejemplo, la primera que sospecha de la palabra estallido porque está tomada por los medios de comunicaciones claro, para demonizar la revuelta es Nona Fernández, la escritora Nona Fernández, cuando genial, Nona, en la película de que hace Guzmán la entrevistan, ella dice, no, esto fue algo más que un estallido. Entonces, las revueltas habría que hoy entenderlas como algo que sustituye la vieja categoría de la revolución. La revolución moderna era una revolución que giraba en torno a proyectos de industrialización. Por ejemplo, el gobierno de Allende es un proyecto que tiene ese imaginario, tiene el imaginario del desarrollo industrial. Y la revolución asiste más o menos a esos procesos, está organizada a través del sistema de partidos políticos moderno.
La revuelta, en cambio, yo diría que generalmente comienza con un movimiento minoritario que tiene la potencia de contagio, es capaz de contagiar a una nación completa, como ocurrió en el caso chileno. Esa capacidad de contagio tiene que ver con el hecho de que no responde a referentes de partidos políticos. Las verdades de los partidos políticos son generalmente sus verdades, son intereses particulares. Los partidos son muy semejantes a las empresas, y en cambio las revueltas son el sentir, el afecto de una multiplicidad, yo lo llamo de mundos de vida, que en algún momento coinciden y se dan cuenta de que hay algo que no funciona, y como no funciona, pues se rebelan. El caso de la revuelta chilena es un caso paradigmático, porque yo diría que la revuelta es una revuelta en la que despierta la sociedad civil. La sociedad civil había estado dormida, como lo dicen las propias consignas de la revuelta. La idea de que el Chile despertó, claro. Lo que ahí despertó fue una sociedad civil que estaba adormecida por lo que Tomás Mulián, por ejemplo, en su libro Chile Actual, llama el ciudadano crediticio. La revuelta hace posible de nuevo la ciudadanía. Se intenta esa ciudadanía organizar a través de colectivos, organizaciones barriales, juntas de vecinos, y eso pues es contenido. Es contenido por lo que yo llamo la capitalocracia. La capitalocracia es el lugar en donde las revueltas son contenidas, no solo las chilenas, sino en general en todo el mundo. Es el mecanismo por excelencia para contener la profundización de procesos democráticos, y eso es también bastante... Y eso sucede como en las capitales del mundo, entonces, entiendo. Sucede en las capitales del mundo, pero las revueltas contemporáneas tienen una capacidad enorme de contagio, porque lo que habría que hacer ahí es pensar que las revueltas no solo están motivadas por la ira o por la rabia. Las revueltas, cuando se masifican, uno se da cuenta de que hay angustia, no miedo. El miedo generalmente es lo que, en coalición con los medios de comunicación y los gobiernos de contención, intentan producir. Claro. El miedo es algo que capitalizan los estados para tener poblaciones controladas, es el intento de cohesión contra la idea de que hay un enemigo interno que nos puede destruir como nación. Ese enemigo son los inmigrantes, son los delincuentes, son los que dan portonazos, etc., ¿no? Pero en el caso de la revuelta o de las revueltas, yo diría que hay una angustia respecto del proyecto de civilización que está, digamos, en crisis. El tema de las revueltas es mucho más complejo y profundo de lo que se suele presentar en los medios de comunicación o demonizar en los medios de comunicación. Las revueltas están relacionadas con el hecho de que el capitalismo ya no da para resolver problemas profundos de nuestras sociedades, y el proyecto civilizatorio de la modernidad también está en crisis. Lo sabemos porque en este mismo país sabemos que probablemente en el 2050 las luchas en la calle no van a ser solo por mejores pensiones, mejor calidad de vida, mejores colegios, van a ser luchas por algo tan elemental como el agua. Hay un peligro, debido a la voracidad del capitalismo mundial, de que nos empiece a faltar el agua. El otro peligro inminente que hay es todo el deterioro de la ecología. Claro. Las revueltas se mueven por ese tipo el clima, claro. El cambio climático, exacto. Claro. Entonces es un poco, yo diría, mucho más complejo e interesante que reducir el fenómenos de la revuelta a la pura violencia. Yo siempre digo que si alguien quiere reconocer a un político entre astuto y estúpido, o a un intelectual entre astuto y estúpido, es generalmente aquel que dice: condeno la violencia, venga de donde venga. Esa es una frase muy terrible, porque
la frase que inicia la demonización de lo que yo creo que en este país ha sido un movimiento de emergencia de la sociedad civil, que ahora está en un repliegue muy importante, un repliegue muy intenso. Hassan. Me encuentro parcialmente de acuerdo con el análisis. Me encantó la distinción entre gobierno de resistencia y gobierno de oposición. Me costó un poco el segundo concepto, que al final es un poco apelar a gobierno de consenso en realidad. Está tratando de administrar un modelo, concitar una mayoría política legislativa para pasar grandes proyectos. Eso es el gobierno consenso que está haciendo. Y el punto de un gobierno de resistencia es que uno se da cuenta, uno reconoce, no existe esa mayoría ciudadana suficientemente fuerte para impulsar cambios. Entonces yo, desde el gobierno que hago todo lo posible para construir esa mayoría, que no es tener la aspiración de hacer cambios ahora, sino esperar que yo dejo el país con más fuerza para hacer cambios más adelante. Y yo no creo que el gobierno de Allende fue un gobierno de resistencia. De hecho, el gran error de la Unidad Popular y la razón por la cual terminó con golpe de Estado es que estaban tratando de avanzar con una agenda cuando no tenían la fuerza suficiente. Si yo quiero un ejemplo de un gobierno de resistencia, no se enojen, es un ejemplo controversial, es el gobierno de Donald Trump. Porque Trump, sí, el gobierno de Donald Trump es un gobierno de resistencia. Porque la posición de la ultraderecha, no de la ultraderecha incel, la ultraderecha conspiranoica, no tiene cabida en el espacio político estadounidense, ¿no? Los viejos, yo entré en política protestando contra el hijo Bush, ¿cierto? Que es como el establishment. Los Bush no pueden ver a Trump, es un extremista loco, ¿no? Claro. Y ellos se dieron cuenta del extremismo Trump. No tenemos ninguna posibilidad de avanzar con nuestra agenda así como supremacista blanca, de locuras conspiranoicas. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a preocuparnos de pasar leyes, no vamos a preocuparnos de la política normal de generar esos consensos con administrar el modelo. Vamos a preocuparnos de ocupar para la guerra cultural, para ocupar nuestro espacio, para dejar plantado así nuestras bases para una transformación de 10, 15 años más, que es la tesis de Steve Bannon, y lo hicieron súper bien. Y la mejor evidencia de eso es que el Partido Republicano, aunque pierde cualquier posibilidad de gobernar efectivamente en el corto plazo, está completamente tomado por ese grupo con esa ideología y esa visión de transformación. Lo que ocurre entonces en un gobierno de resistencia es eso, es abandonar el proyecto de transformación a corto plazo con la idea de transformación a largo plazo. Y eso estoy súper de acuerdo. Boric pensaba que iba a poder como hacer reforma tributaria, reforma a pensiones, que iba a dejar un país con un poco más de estado de bienestar. Pensó que iba a poder hacerlo y por eso trató de construir esos consensos que implica hablar de manera más moderada, ceder en varias cosas con el post de esa transformación y dejar toda la parte de los medios de comunicación. Y esto yo creo es la derrota total de esa estrategia. O sea, eso no va a funcionar, no va a haber ninguna reforma, no van a poder, esto ni siquiera es otro gobierno de la concertación, porque la concertación hizo eso y pasó por lo menos cambios. Y como dicen, son cambios, no son tan cosméticos tampoco, se olvida cuán derechista fue el país. Es que moderaron algo. Este va a ser un gobierno que va a usar técnicas concertacionistas con malos resultados. Eso va a ser peor. Y yo me quedo con, ¿cuáles son las posibilidades si el gobierno no apoya, decidió no tomar el camino de ser un gobierno de resistencia? Decidió con esta línea de pasar cosas y no le está yendo a ninguna parte. ¿Dónde ve ápices de optimismo en eso? Qué buena pregunta. ¿Dónde sale? Yo el más pesimista del panel hace la pregunta más optimista de la tarde. ¿De dónde se saca de esto alguna posibilidad entonces de pensar en un cambio positivo? ¿O es solo hecatombe? Sí. No, de nuevo, yo creo que se puede definir me interesan mucho las definiciones porque es lo que uno puede hacer en su calidad de investigador, de profesora. Me interesa mucho definir que la resistencia no es reducible a la oposición. La oposición son generalmente oposiciones entre distintos intereses, y ocurre al interior del sistema
de partidos políticos. Las resistencias de las revueltas tienen un soporte social y ocurren desbordando generalmente el sistema de partidos políticos. Es lo que ocurrió con la revuelta paradigmática. Y lo otro es que la resistencia hoy día hay que pensarla en relación a algo que nadie quiere hablar, aunque está ahí siempre presente, y es la idea de que somos una civilización, somos sociedades que podríamos extinguirnos respecto de lo que decían recién, ¿no? Respecto del cambio climático, respecto incluso del mal aire. No hay, por ejemplo, políticas en ninguna parte que regulen las emisiones de CO2. Entonces, la idea de resistir es resistir contra un fenómeno que es político, que es de economía política, para ser más preciso, y que algunos han categorizado como necropolítica. Entonces, la pregunta así más interesante, creo yo, sería preguntarse si el gobierno de Boris ha salido o no de las políticas, de las necropolíticas. Y uno tendría que decir que no, que desafortunadamente no, son todos... Perdón, pero nuestra audiencia, ¿cómo definirías necropolítica? La necropolítica es cuando la vida, eso lo sabe la revuelta, lo sabe la sociedad civil cuando emerge el 18 de octubre del 2019. Es una revuelta que afirma la vida contra la administración de la muerte. El gobierno de Boris es un gobierno que está muy próximo a la necropolítica porque al no afirmar los postulados fuertes, la intensidad del espíritu de vida de la revuelta, pues queda preso el gobierno de la necropolítica. Necropolítica es cuando se hace una política en donde la vida simplemente no tiene ningún valor, no tiene ningún respeto, como es el caso de la ley que estaban analizando. Exacto, pero no es solo esa ley, no, claro. Y no son solo 3 muertos. Imaginen lo que ocurrió, pues somos una sociedad enferma y el gobierno ha decidido administrar necropolíticamente, se puede decir, esa sociedad enferma cuando ocurre el asesinato del chico de 19 o 21 años de Uber, que lo ha asesinado con un cuchillo en un edificio, ¿no? En un edificio, claro, que le clavan un cuchillo porque llegó tarde con el pedido de Uber. La uberización de la vida es un tema que está vinculado a la necropolítica, es decir, cuando la vida no es respetada, cuando la vida es algo que pasa a segundo plano, entonces tenemos políticas en donde lo que prima es el gobierno, se puede decir así, de la necropolítica, de la muerte, ¿no? Qué interesante. Yo la llamaba tanatopolítica en algunos... O tanatopolítica. Sí, también. Pues, pero claro, porque la tiene que ver con muerte. De la muerte, y tú creo que me decías que las nuevas revueltas que vienen, tú las asociabas al tema del problema del agua, del calentamiento global y todo eso. También estaba pensando que esos temas están vigentes hasta en la discusión pública, pero no han levantado grandes revueltas importantes que desborden el sistema, y pensaba que a lo mejor el derecho al trabajo, porque con la inteligencia artificial también millones de personas van a dejar de tener un trabajo, las ciudades de 15 minutos, la falta de no tener derecho a tener una propiedad como una casa, por ejemplo, son situaciones que probablemente se nos vienen encima con las tecnologías que se están desarrollando, y no ves esas posibilidades como realmente, porque si millones de personas quedamos sin trabajo de un día para otro. Yo pensaba al inicio del programa, hay que abolir el trabajo, pero lo que va a ocurrir primero es que vamos a quedar todos sin trabajo, o muchas personas vamos a quedar sin trabajo, y eso va a generar, no sé, estoy imaginando, ¿será posible que vayan por ahí nuevas revueltas, o estoy en una lógica de posverdad, tiktokera, fake news? No, yo creo que tienes toda la razón. De hecho, el trabajo o las estructuras del trabajo son lo que hoy día los gobiernos progresistas deben pensar. Ahora, los progresismos no son suficientes para pensar transformaciones radicales de la estructura del trabajo. No lo son porque el progresismo tiene el límite
de que para dar trabajo tiene que explotar a la naturaleza. Todo el debate sobre políticas neoextractivas tiene que ver con eso. Entonces es un tema difícil. Por ejemplo, se asocia al extractivismo, al neoextractivismo, con la posibilidad de que haya más trabajo. Si tú aboles el trabajo, antes de dar trabajo también generas una... Lo que yo creo que habría que abolir, y en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, hay una diferencia que hace la tradición marxista, o que hace Marx precisamente en un libro famoso sobre el tema de la subsunción del capital en el trabajo. Y ahí él distingue entre trabajo vivo y trabajo muerto. Lo que hay que abolir es el trabajo muerto. El trabajo vivo debe ser algo que nos permita reestructurar toda la estructura del trabajo, porque el problema ¿dónde reside? Reside básicamente en los modos en que algunos controlan la división del trabajo, quién hace tal cosa, y entonces como hay una división del trabajo capitalista, del trabajo neoliberal, en donde unos pocos acumulan demasiado, los otros tienen que buscarse la vida a veces de las peores maneras. Y esto creo que es muy importante, porque si uno entiende eso, entiende que lo que hay que transformar son las estructuras profundas del trabajo, lo que se entiende es que las leyes que actualmente saca el gobierno respecto de la policía, o la policía en sí, es una policía que está subordinada a un modo de estructurar el trabajo. Y ese trabajo sigue siendo, desafortunadamente, el trabajo capitalista. Los progresismos no resuelven ese problema, pero generan políticas distributivas, apuntan a generar mayor equidad, y en ese sentido es de sentido común votar por los progresismos y no por la derecha. Pero una vez que están en el gobierno, los progresismos hay que empujarlos a que hay que hacer algo más. El caso chileno, diría yo, que en el caso del gobierno de Boric y el caso de los 30 años de concertación y nueva mayoría, pues no estoy seguro si caben bajo el calificativo de gobiernos progresistas, porque han sido gobiernos que han intensificado el paradigma neoliberal, no solo del trabajo. Estas leyes del gobierno son leyes que están destinadas a generar un estado tal de paranoia respecto de la seguridad ciudadana, en donde los que salen protegidos es siempre la oligarquía nacional, las grandes transnacionales, salen protegidos a los empresarios, y beneficia a la derecha. Tomás Mulián, en la Feria del Libro, a propósito de los 50 años del golpe, dijo, porque lo empujaron a decir, ¿no? Lo empujaron a decir, bueno, ¿y de qué va este gobierno? Y dijo claramente, el gobierno de Boris tiene el límite, que es un gobierno de carabineros. El hecho que sea un gobierno de carabineros significa al mismo tiempo que es un gobierno que privilegia políticas neoliberales. El tema del litio es algo que parece interesante, pero vamos a ver cómo termina eso. Hay ahí un tema muy grande que discutir, sobre todo con los ambientalistas, con las comunidades indígenas, claro, etcétera. Oscar, perdón, es que... Decir una cosita sobre la defensa del trabajo, ¿cierto? Eso de eliminar el trabajo no es una idea marxista, sino que Marx tenía un yerno, ¿cierto?, que odiaba. Y ese yerno escribió el libro El derecho a la pereza. Y ese tipo sí era flojo. El derecho a la flojera es el libro del yerno de Marx, y Marx siempre lo odiaba. Solo quería decir eso. Yo me quedo pensando también si Trump, y me quedo en una pregunta que lanzo, porque Trump, con toda su locura conservadora, nacionalista, racista, homofóbica y antiderechos, era bastante proteccionista en relación al Joe Biden. Entonces, siento que Joe Biden es mucho más neoliberal. A lo mejor yo estoy interpretando mal que Trump, aunque sentimos que el discurso cultural, lo que viene asociado culturalmente a Trump es muy retrógrado,
pero nada progre, digamos, pero Joe Biden es muy progre ideológicamente y económicamente totalmente neoliberal. Entonces, al final, ¿quién es el de derecha? Les pregunto, yo no entiendo nada. Interesante, Todos. es muy buena esa pregunta. La vamos a dejar abierta porque necesito que me diga Óscar algo antes de cerrar esta entrevista, porque nos está esperando Joel Olmos, también alcalde de La Cisterna. Pero necesito preguntarle a Óscar por el 7 de mayo. ¿Qué esperas tú de esa elección? Que nos tiene tan decepcionados, desilusionados. Hemos pensado incluso, podría ser que, así como, ¿qué pasaría si sacara un 25% el nulo? Ponte tú. ¿Qué pasa si todos nos vamos a La Serena ese día? Hacemos un viaje, como el de Valparaíso, pero nos vamos más lejos para alcanzar. Para 200 kilómetros. Claro. Pues ¿Qué esperas tú? yo tengo una especie de corazón... Se lo hemos preguntado a todos los intelectuales que han pasado por el programa. ¿A votar nulo o a votar por alguien? Es que yo creo que habría que, de nuevo, responder a través de algo que creo yo es muy importante seguir defendiendo, y es el espíritu de la revuelta. Desde el espíritu de la revuelta, que parece que quedó sepultado, siempre hubo una sospecha respecto de las elecciones. La revuelta es el reclamo, es el clamor por una vida digna, hasta que la dignidad se haga costumbre. Y eso para mí es pensar la política respecto de una verdad. Y esa verdad es aspirar a la dignidad de todos y todas las que viven en la sociedad chilena. De manera que la pregunta por el voto debería ser una pregunta que pusiese de relieve otra pregunta. Y esa otra pregunta es ¿qué pasa con la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Qué pasa con aquello que la revuelta dejó enunciado, que son estos juntas de vecinos, barrios, organizaciones colectivas, discutiendo el porvenir, el futuro de Chile? En el caso de las elecciones del 7 de mayo, pues esa pregunta yo creo que está ausente, y que probablemente lo que se va a encontrar después de las elecciones es, de nuevo, un rechazo muy fuerte a la clase política y una sospecha muy grande respecto de los procesos electorales. Ahora, la pregunta la puedo responder de manera pública, aunque el voto es privado. Sí, claro. Que no debería ser. Si quieres, solo si tienes ganas. Si el voto es que no soy neoliberal, por eso lo voy a responder públicamente. Muy bien. El voto privado da cuenta de un sistema electoral que sigue siendo neoliberal, que sigue restringiendo la democracia. Mi voto es a mano alzada. Yo voto ese día nulo. Votas nulo, no creen en este proceso constituyente, que no es constituyente en el fondo. Yo creo, exactamente. Muy bien. Óscar, muchas gracias por estar aquí. Ha sido muy interesante esta conversación. Nos encanta. Si quieren nos esperan, nos tomamos un café. Tenemos que hablar muchas cosas. Sí. Y quiero contarles algo, porque este es el libro que vino a presentar Óscar, que es Quousquet Tandem, la indignación que viene. Y vamos a estar el fin de semana sorteando. Así que para que estén muy atentos y atentas, porque yo sé que muchos van a querer ganárselo, a todo lo que pase en nuestras redes sociales. Óscar, ¿se lo dedicarías a quien se lo gane de la comunidad de los que sobran? ¿Te parece? Ya. Quousquet Tandem significa ¿hasta cuándo? Ese me gusta. Lo voy a utilizar ahora porque yo digo mucho ¿hasta cuándo? Es verdad. Entonces, como que ahora puedo decirlo en latín. ¿Por qué no? Oye. Me gusta. Me gusta mucho. Así que ahí está. Óscar, a la acorde con los sobran. tiempos. Claro, a la comunidad de los que sobran, en realidad. A la comunidad de los que sobran se lo va a dedicar Óscar y lo vamos a regalar este fin de semana. Ahí está escribiendo. Muchas gracias. Para que estén atentas a todo lo que pase en nuestras redes sociales.